por último nos acompaña el doctor Manuel Jaramillo Vintimilla, quien es médico especialista en medicina de emergencias y desastres por la Universidad Central del Ecuador, es doctor en medicina y cirugía por la Universidad Central del Ecuador, es médico tratante del servicio de emergencias del Hospital General Docente Ambato, es docente de la Cátedra de Cardiología de la Universidad Autónoma de los Andes, es médico tratante del Hospital General Ambato, es responsable del Departamento de Investigación y Docencia, coordinador del Servicio de Emergencias del Hospital General Ambato, docente de la Universidad Técnica de Ambato y expositor de cursos, congresos nacionales e internacionales. El día de hoy nos va a acompañar con el tema de el arte de la fluidoterapia en el paciente crítico de urgencias. Sabemos que cada caso es diferente. Por favor, doctor, adelante. Buenas noches. Un placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a tratar de hacerlo bastante rápido, de tocar los temas que son puntuales en honor al tiempo. Permítanme compartir pantalla con ustedes. Estamos ahí. Creo que sí, ¿no? Bueno, pues el tema que vamos a tratar hoy es el tema que le hemos puesto es bastante sugestivo, bastante sugerente de lo que realmente es la fluidoterapia, es un arte, y en la sala de urgencias se vuelve un arte mucho mayor, ¿de acuerdo? Pues ya les dieron algunos datos, ahí hay que hacer algunas correcciones. El hospital donde yo trabajo no es del docente Ambato, yo trabajo en el hospital del IES, soy tratante de ese servicio y actualmente soy su coordinador. Estás emocionado ahí en tu aniversario. Bueno, ya realmente centrándonos en lo que es el tema hoy de nuestra conversación, eh, la fluidoterapia realmente tiene como fundamento básico, como tarea básica, lograr que nosotros logremos incrementar el gasto cardíaco de un paciente que lo tiene disminuido por N razones, por diferentes razones. Más allá de la razón, lo que nos vamos a concentrar ahora por un minuto, antes de hablar de las peculiaridades de cada uno de los casos, es en qué busca la fluidoterapia. Y lo que busca es incrementar el gasto cardíaco que nos lleve a mejorar la perfusión de ese paciente y que, como gran meta principal, logre que este paciente vuelva a tener una oxigenación tisular adecuada que lleve a un funcionamiento o a preservar el funcionamiento de los órganos de este paciente gravemente enfermo. ¿De acuerdo? En medicina crítica nosotros nos enfrentamos a muchísimas situaciones en las que realmente está comprometida la volemia del paciente. Y es importante que nosotros sepamos cuán comprometida está esa volemia y tenemos que buscar distintas formas de poder llegar a esa conclusión de cuán comprometida está la volemia que nos permita a nosotros determinar cuál es el requerimiento de líquidos que tiene este paciente. Entonces, realmente, para quienes hacemos medicina de emergencia, la fluidoterapia es una terapéutica cotidiana, es algo que hacemos todos los días, pero que pues varía de acuerdo a cada situación y por eso el título de la conferencia que realmente se convierte en un arte, ¿no? Miren ustedes que a nivel mundial la prescripción de fluidos varía tanto en un mismo hospital, en un mismo servicio. Vemos realmente distintas formas de aplicar esta fluidoterapia. Y esto es algo que ha ido complicando cada vez más, porque en muchos sitios hay un uso indiscriminado de la fluidoterapia. Se cree que los sueros, como la gente los conoce, pues lo cura todo y lo arregla todo. Pero esto realmente, esta forma empírica de manejar la fluidoterapia es la que ha traído inconvenientes severos. Y miren ustedes que en el año 2006 ya el estudio SOAP pudo determinar que la relación que tiene sobre el pronóstico de los pacientes quizás más graves, que son los pacientes sépticos, en el uso de la fluidoterapia de forma indiscriminada, tiene eso, ¿no? Tiene una relación directa relacionada con la muerte de estos pacientes. Luego salieron otros estudios, uno muy interesante, el estudio BASAP, que lo que nos pudo demostrar es que la supervivencia de los pacientes sépticos que mantenían el balance positivo que es necesario durante la resucitación y lo mantenían hasta el día 4 de su terapéutica, lo que se veía en estos pacientes es que su mortalidad incrementaba 2 veces sobre aquellos pacientes que no mantenían este balance positivo. Entonces, el manejar indiscriminadamente la fluidoterapia sí es ya reconocido como un factor de riesgo muy importante para la muerte de los pacientes que la necesitan de entrada, ¿no es cierto? Que necesitan realmente una fluidoterapia importante de entrada, pero que si la sostenemos en el tiempo o somos excesivamente agresivos en esa fluidoterapia, pues vamos a tener problemas, ¿de acuerdo?
Es por eso que actualmente lo que se propone es que los líquidos que nosotros manejamos, que la fluidoterapia que nosotros manejamos en los pacientes, sea considerada como un fármaco más, es decir, que cada una de las soluciones que nosotros conocemos, sea solución salina, lactato Ringer, la que nosotros vayamos a ocupar en el paciente, tenga la consideración de un fármaco. Y recuerden que cuando nosotros estudiábamos farmacología, pues teníamos que saber cuál era la farmacocinética, la farmacodinamia, teníamos que saber cuál es la dosis tóxica de ese paciente, teníamos que saber cuál es su ruta de eliminación, su metabolismo, todo, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que nosotros hagamos un paro en lo que hemos venido haciendo y realmente volvamos a revisar cada una de las soluciones que tenemos a mano y conozcamos cada uno de estos detalles. Es por eso que ahora traemos una propuesta de 4 puntos para el manejo de los fluidos en los pacientes. El primer punto está relacionado con lo que dijimos hace un momento. Recordar que lo que utilizamos regularmente en antibióticos, porque esto es una medida que se utiliza en los antibióticos, ¿no? Conocer las 4 Ds del antibiótico. Conocer la droga, saber su farmacocinética, su farmacodinamia, saber la dosis que yo tengo que aplicar al paciente en fluidos. Yo tengo que saber exactamente cómo está compuesta la solución salina, cómo está compuesta, o el cloruro de sodio, que ahora su nombre genérico realmente es cloruro de sodio. Conocer cómo está compuesto el lactato Ringer, cómo está compuesta la dextrosa al 5% en agua, sus componentes electrolíticos, sus componentes en miliosmoles o miel equivalentes, como lo queramos manejar, para que yo sepa cuál va a ser el efecto, si esa es una solución isotónica, si es una solución hipotónica, si es una solución hipertónica, cómo preparar soluciones hipertónicas. Tengo que saber la dosis exacta y eso, claro, ya dependerá mucho de qué es lo que yo quiero lograr con el paciente, de la evaluación que yo he hecho en el paciente. ¿Cuánto va a durar esta terapia? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los objetivos que yo voy a poner al dar esta terapia? ¿Qué persigo con esta terapia? Y entonces eso se llama objetivos o se llaman metas, que es como ahora estamos utilizando la fluidoterapia. Y una vez que yo logre esos objetivos, programar cómo voy a empezar a salir del uso de esa fluidoterapia para no caer en lo que ya sabemos es un factor de riesgo y que puede producir la muerte del paciente. Les presento aquí una tabla, no la vamos a leer por cuestiones de tiempo, o no les vamos a detallar de forma global, pero algunos detalles importantes. Miren ustedes, las soluciones que nosotros utilizamos como primera línea deben ser consideradas soluciones balanceadas. Una solución balanceada. Ahora, el término isotónico está pasando un poco a segundo plano y más bien se las considera balanceadas en el hecho de cuánto se acercan realmente al plasma, ¿de acuerdo? Cuán balanceado está o cuán parecida es su composición al plasma. ¿De acuerdo? Reconocen el hecho de que los hemocomponentes son lo mejor para los pacientes que tienen hemorragia activa, sea perioperatoria, sea por trauma. Aún ya se sabe con certeza, aunque todavía persiste cierta discusión sobre el uso de coloides, se sabe que son la segunda línea de acción, se sabe que la albúmina es muy buena en los pacientes sépticos o en los pacientes que tienen choque séptico, y así algunas otras consideraciones que pues las podrán revisar cuando ya tengan a mano esta presentación, que con muchísimo gusto se las daré llegar. El segundo punto que planteamos es conozca bien las indicaciones. A ver, ¿cuándo vamos a utilizar fluidoterapia? Y a quienes hacemos medicina de emergencia, la que nos interesa es la primera. Nosotros hacemos reanimación. Claro, hay algunos momentos, como bien se decía, en que, y lo hemos vivido durante el último año por pandemia, que los pacientes no pueden ingresar, bien sea al servicio que les corresponde en hospitalización una vez que han sido estabilizados o una vez que su estado crítico ha disminuido un poco, por lo menos está controlado y ya pueden ser manejados en el servicio de terapia intensiva, o el paso que viene es que pasen al servicio de terapia intensiva, pero no se puede dar, nosotros tendremos que manejar los mantenimientos. Las terapias de reemplazo están asociadas netamente a la función renal, y la nutrición, pues recuerden que en estos pacientes muchas veces se puede establecer, aunque ahora con menos frecuencia, la nutrición parenteral. El tercer punto es uno quizás de los más importantes por definir luego del primero, que es el hecho de contestar estas 4 preguntas antes de empezar todo. A ver, ¿cuándo y por qué voy a iniciar? ¿Cuándo voy a iniciarle al paciente esta fluidoterapia? ¿Cuándo la voy a detener? Es decir, aquí yo voy a marcar mis metas que deben ser objetivas desde la parte clínica. Tenemos que pasar por los biomarcadores, que ahora son muy importantes, y tendremos que establecer realmente las metas dinámicas, hemodinámicas,
que se puedan medir, que se puedan realizar de acuerdo al servicio donde estamos. Esto da pauta a la siguiente situación, es cuándo voy a empezar a desreanimar o cuándo voy a empezar a retirar mi fluidoterapia. Y cuándo voy a detener esa reanimación por dos razones, o porque el paciente está ya estable o está fuera de peligro o está listo para el alta, o porque se ha presentado un nuevo estado de shock y yo tengo que regresar todo. ¿Digo? ¿Cuándo iniciar? Lo primero siempre en medicina será la evaluación clínica. Y recuerden que aquí tenemos la frecuencia cardíaca, tenemos el estado de conciencia, tenemos el llenado capilar, tenemos la temperatura del paciente, tenemos su presión arterial. Esas evaluaciones clínicas son muy sensibles porque a nosotros nos permiten por lo menos alertar de qué paciente va a ser el que necesite. No son tan específicas porque si comenzamos a analizar cada una de ellas, no solo la pérdida de fluidos produce taquicardia, no solo la pérdida de fluidos produce alteración del estado de conciencia, no solo la pérdida de fluidos da cambios en la temperatura del paciente. Entonces, son sensibles porque te permiten llevar a la sospecha de que este paciente puede llegar a requerirla, pero específicamente no todos los pacientes que tienen taquicardia tienen problemas de fluidos. Esa es la situación. Entonces, a nuestra sospecha clínica, a nuestra evaluación clínica de que este paciente va a requerir fluidoterapia, yo tengo que aumentarle algo más. Y eso de algo más son los biomarcadores. Y ahora también tenemos las evaluaciones hemodinámicas estáticas y dinámicas que nos ayudan muchísimo. Claro, todo esto de las evaluaciones estáticas y dinámicas dependerá del servicio de emergencia donde tú estés, del acceso a la tecnología que tengas en el servicio de emergencia, del expertise que tengas en evaluar. Pero quizás las dos primeras siempre estarán presentes. Nosotros siempre estamos ahí con nuestros conocimientos clínicos y podremos hacer uso de un examen muy simple que es la gasometría y el siguiente que es el lactato, que ahora cada vez se va haciendo más frecuente su uso en las salas de emergencia. ¿Cuándo detenerla? Muy bien, yo he establecido, ya vamos a hablar sobre las etapas de esa fluidoterapia un tanto más tarde en esta presentación, pero ¿cuándo detenerla? No esperemos tener signos de sobrecarga hídrica para parar. Es decir, no esperemos que el paciente esté con quemosis conjuntival, que esté con signos de edema pulmonar, con signos de edema periférico para decir, ya, es suficiente, no más, no. Eso quizás ya nos lleve a aumentar la mortalidad del paciente. Lo que nosotros estamos, o lo que se propone en los diferentes estudios que hay sobre fluidoterapia es hacer un uso adecuado de los biomarcadores y de las medidas que nosotros, de las evaluaciones dinámicas y estáticas que nosotros tenemos. Entonces, dentro de las que mejor han funcionado está el aclaramiento del lactato. Luego vamos a hablar seriamente sobre qué es el lactato, cómo lo vamos a manejar, qué es este aclaramiento. La PVC, que si bien es cierto, ha ido perdiendo valor en el hecho de ser una evaluación estática que nos permita distinguir cuándo iniciar, pero sí cuándo parar. Porque si llegamos a objetivos de PVC y nos pasamos de ese objetivo de PVC, entonces ya sabemos que ese paciente está empezando a tener problemas con los líquidos y es momento de parar antes de que se presenten problemas. Y siempre están las evaluaciones dinámicas que, como repito, pues todo depende del acceso a la tecnología que tengamos para poder aplicarlas. Recuerden ustedes que incrementar el volumen vascular intravascular en los pacientes puede llegar a producir complicaciones si lo hacemos de forma abrupta y si no lo hacemos de forma controlada. Dentro de estas complicaciones, ustedes tienen ahí algunas mencionadas, la acidosis hiperclorémica, muy relacionada con el uso de la solución salina, y es lo que ha llevado a que la solución salina o el cloruro de sodio, el 0.9%, esté comenzando a dejar de tener ciertos usos o su uso haya dejado de ser tan frecuente como antes. Hayan quedado, por ejemplo, para el trauma craneoencefálico, para los pacientes que de entrada tienen una gasometría con alcalosis, ganando espacio el lactato Ringer porque en realidad es una solución más balanceada. La hipernatremia, la lesión renal aguda, y ustedes dirán, ¿lesión renal aguda? Sí, el hecho de dar fluidoterapia indiscriminadamente puede llevar a que el paciente haga lesión renal aguda por la toxicidad de los elementos que tienen las diferentes soluciones. Y obviamente la que más reconocemos, la que más miedo tiene la gente, pero pues, aquí hay algunos médicos de emergencia y saben decir, bueno, el edema pulmonar sí, hay que evitarlo. No es que sea el cuco ni que sea difícil de tratar, pero hay que evitarlo, porque todo daño que nosotros podamos producir en el paciente hay que evitarlo.
¿De acuerdo? Ahora, esta fluidoterapia tiene algunas fases. Aquí las 4 fases divididas en tiempo, ¿de acuerdo? Como ustedes pueden ver, miren, esta fase de rescate, que es la que nos corresponde a los médicos de emergencia, tiene la línea más ancha porque es la de mayor importancia en el momento de un paciente crítico. Nos corresponde entre las 0 horas, es decir, desde que empieza el problema hemodinámico del paciente hasta las 24 horas de esta fase de rescate. Luego viene la optimización, ya hemos rescatado al paciente, hemos rescatado su vida, sabemos que ya no tiene riesgo vital, pero hay que optimizar la terapia. Luego viene la estabilización y finalmente el desreanimar al paciente para llevarlo ya a un estado de homeostasis, ¿de acuerdo? Aquí tienen ustedes las características de las diferentes fases de la reanimación hídrica intravenosa, cuáles son sus metas principales, ¿no es cierto? Miren, en el rescate es el soporte vital, en la optimización es el rescate de los órganos, es realmente arreglar la perfusión tisular. Si en esta primera fase yo salvaba la vida del paciente, yo en esta fase estoy preservando la vida del paciente porque preservo la función de sus órganos al mantener una adecuada perfusión tisular. En la estabilización continúa este rescate, sostengo, mantengo el rescate orgánico, pero ya el paciente lo llevo hacia la homeostasis, es decir, comienzo a pensar en otro tipo de balances, ¿de acuerdo? Y la de resucitación, que es realmente regresar al paciente al estado de homeostasis total una vez que ha superado su enfermedad, ¿de acuerdo? Muy bien. En la fase de rescate, de primera línea siempre el uso de cristaloides. Y en cuanto a los cristaloides que comúnmente más se están usando, como les dije hace un momento, el lactato Ringer está ganando cada vez más espacio porque los estudios van demostrando que es una solución realmente balanceada, no nos da aquel riesgo de la acidosis hiperclorémica, tiene otro riesgo, sí es cierto, no vamos a decir que no los tiene, pero nos permite manejar de mejor forma ciertos cuadros. Hay indicaciones precisas y eso es lo que uno tiene que recordar en esas 4Ds, ¿no es cierto? En las indicaciones precisas de cada fármaco. Por ejemplo, si tengo un paciente con cetoacidosis diabética, posiblemente lo mejor sea la solución salina. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la recomendación de líquidos en esta fase de rescate? Y esto, la experiencia en sepsis es la que nos ha permitido muchísimo a extrapolar los resultados de sepsis a la mayoría de patologías. Y en la fase de rescate lo mejor son bolos de entre 20 y 30 ml por kilo, ¿de acuerdo? Es decir, la hidratación de ese paciente, el rescate de ese paciente se tiene que calcular a 20 o 30 ml por kilo. Las guías de sepsis te dicen en las primeras 3 horas, en trauma tú sabes que son en las primeras 2 horas, pero la idea es que el paciente reciba entre 20 y 30 ml por kilo en esta fase de rescate, ¿de acuerdo? Y una cosa que es muy importante, no es fluidoterapia, pero permite que nosotros vayamos desde esta primera fase evitando que el paciente en las fases de optimización o de estabilización ya llegue sobrehidratado, que es el hecho del uso temprano de vasopresores. El uso temprano de vasopresores a mí me va a permitir que el paciente mejore su función hemodinámica, mejore su distribución de líquidos y me permita que esta cantidad de líquidos que yo le administro no sea exagerada. Entonces, el uso de vasopresores de forma inicial, pues ahora está demostrado que ayuda muchísimo. ¿Y qué me permite? Yo sostengo el vasopresor hasta que he logrado recomponer o reponer todo lo que el paciente ha perdido. Luego, claro, está la fase de optimización. Miren ustedes que en la fase de optimización yo bajo la dosis recomendada de líquidos, la bajo a 5, máximo 15 ml por kilo, es decir, yo sé que ya rescaté la vida de ese paciente, sé que su función hemodinámica está nuevamente empezando a ser mucho mejor, a ser la que normalmente él tenía, ¿de acuerdo? ¿Y lo hago para qué? Para evitar la sobrecarga hídrica. Y en esta fase vuelven a ser de muchísima importancia el hacer evaluaciones constantes de los biomarcadores y de los marcadores de oxigenación. Aquí aparece este concepto de los marcadores de oxigenación que me ha parecido muy interesante y que quiero compartirlos con ustedes porque es algo que hacemos pues casi todos los días. Vamos a tratar en este punto entonces sí, de forma un poquito más amplia, ¿qué es el lactato? El lactato es una molécula que resulta de la glucólisis anaerobia, es decir, el lactato por eso es un biomarcador espectacular que nos ayuda a saber si realmente hemos o estamos logrando que
que la perfusión haya mejorado, que la oxigenación tisular haya mejorado. ¿Por qué? Porque si esa oxigenación tisular mejora, el organismo cambia de metabolismo anaerobio al que le llevó la falta de perfusión a su metabolismo aerobio normal, con el ciclo de Krebs normal, y ya no tendremos la producción de este lactato. Este lactato se produce porque el organismo, al verse isquémico, sus células, al no tener la oxigenación adecuada, tienen que pasar a este metabolismo anaerobio cuyo producto es el lactato. Ya se sabe que ahora un valor igual o mayor a 4 milimoles litro de lactato se asocia a una mortalidad elevada en el paciente. Si tenemos de entrada pacientes que tienen valores de lactato mayores a 4 milimoles litro, entonces ese paciente tiene una alta mortalidad. Recuerden que el punto de corte de lactato es 2 milimoles. Todo paciente que tiene más de 2 milimoles litro ya tiene un déficit de la oxigenación tisular, ¿de acuerdo? Y necesita que hagamos un proceso de reanimación hídrica. Ese paciente está en lo que antes se conocía como el choque oculto. Esto es importante. Habíamos nosotros dicho que una forma de saber cuándo parar era el aclaramiento del lactato. Si uno tiene un aclaramiento del lactato mayor al 10% en las primeras 6 horas, eso es asegurar la supervivencia del paciente. Eso quiere decir que hemos llevado la fluidoterapia de una forma muy adecuada al punto que estamos mejorando la probabilidad de que ese paciente mejore. Entonces, el punto de corte, 10% en las primeras 6 horas. ¿Qué son los marcadores de oxigenación? Tienen aquí dos, la saturación venosa mixta de oxígeno. Claro, esta hay que obtenerla de la arteria pulmonar. Cada vez utilizamos menos catéteres de Swan-Ganz y eso ha hecho que deje de tener tanta utilización en la saturación venosa mixta de oxígeno, pero sí estamos utilizando con mucha frecuencia la saturación venosa central de oxígeno. Entre estas dos hay una diferencia de más o menos 5%. Les he puesto aquí las tablas de qué es lo que se considera. Miren, la saturación venosa de oxígeno normal está entre el 65 y el 75%. Si este es menor al 65%, la disponibilidad de oxígeno en ese paciente está disminuida, ¿de acuerdo? Esto es un signo de bajo gasto cardíaco, ¿de acuerdo? Si la saturación venosa se acerca al 50%, ya la oxigenación tisular realmente de ese paciente está alterada, muy alterada. Y si es mayor, en cambio, al 75%, quiere decir que el consumo de oxígeno de las células es bajo, que es lo que nosotros utilizamos a nivel cerebral. Si nosotros decimos, este paciente tiene una saturación mayor al 75%, quiere decir que hay un daño celular tan importante producto de la enfermedad, que en este caso puede ser la sepsis, que ya el oxígeno pasa sin ser utilizado por ninguna célula. Hay muerte celular, ¿de acuerdo? Otros marcadores de oxigenación, la diferencia arteriovenosa, ¿no es cierto? Tenemos aquí la saturación, la saturación arterial de oxígeno, menos la saturación venosa de oxígeno. Si es mayor al 50%, hipoxia celular, ¿de acuerdo? La diferencia arteriovenosa de CO2, que no es nada más que tiene realmente, se ha demostrado en muchos estudios que tiene una relación inversamente proporcional con el índice cardíaco. Niveles mayores a 6 de esta diferencia arteriovenosa hablan de hipoperfusión tisular. Cuando nosotros estamos en esta fase de optimización, lo que necesitamos saber es si este paciente es respondedor a líquidos. También lo podemos utilizar en la fase de rescate. ¿A qué se llama un paciente respondedor a líquidos? Aquel paciente que luego de un reto de líquidos logra un incremento de su volumen sistólico mayor al 10% o una variabilidad en la presión de pulso mayor al 13%. ¿Y cómo podemos hacer estos retos de líquidos o cómo podemos llegar a esto? Una forma muy simple, sin hacer reto de líquidos, es el tan solo levantar las piernas en 45 grados del paciente, tener un monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo y determinar el incremento del volumen sistólico. Como les digo, todo lo que es pruebas dinámicas sí dependerá mucho de nuestra posibilidad de hacer monitoreo mínimamente invasivo. Ahora hay una tecnología de monitores que nos permite hacer monitoreo mínimamente invasivo. Son muy pocas las unidades. Yo creo que en el Ecuador la mayor parte de las unidades de tercer nivel tienen la posibilidad. Esto realmente debería ampliarse. Deberíamos trabajar muchísimo en que la posibilidad de tener monitoreo mínimamente invasivo en las salas de emergencia de los hospitales de segundo nivel crezca, porque podríamos evitarnos muchas complicaciones en pacientes que llegan a estas salas.
Un reto de líquidos no es nada más que la carga de 250 centímetros cúbicos de una solución. Uno puede darla en 2 o en 5 minutos y entonces evalúo la respuesta del paciente a la administración de líquidos y si esta es mayor, el aumento del volumen sistólico está entre el 10 y el 15% de lo que antes tenía el paciente, es un respondedor a líquidos. Ahora, hay muchísima controversia sobre este famoso reto de líquidos porque, pues, hablaría de que la hemodinamia es así de simple, así de estática, y no es así. No todas las personas y no todos los pacientes van a tener la misma respuesta, y el hecho de que nos responda a una carga no quiere decir que nos va a responder a todo lo que podemos hacer. Entonces, hay que tomar con pinzas este concepto de reto de líquidos. Les invito a leer mucho sobre esta situación y se van a dar cuenta que de a poco esto va perdiendo espacio, pero pues, es la herramienta que tenemos ahora y hay que utilizarla. Ya una fase que quizás en medicina de emergencia no la llegamos a ver porque pues ya para este punto el paciente ha subido a piso, es la fase de estabilización, ¿no es cierto? En la que el paciente está estable, lo que hacemos es calcular ya la hidratación de mantenimiento, y el punto central de esta fase es que el paciente mantenga un balance neutro. Entonces, lo importante en la fase de estabilización es trabajar mucho sobre el balance, es tener un control adecuado de ingesta y excreta que nos permita determinar de forma adecuada cómo va el balance. Y si nosotros observamos cómo se maneja la cuestión a nivel de piso, se deja bastante de lado muchas veces el balance del paciente, se deja de medir con tanta exigencia como lo hacemos en las áreas críticas, la diuresis, cuánto ingresa. Hemos dejado de lado quizá el pesar al paciente si ya está en condiciones de hacerlo, para determinar si realmente este balance es neutro en su totalidad, porque a ese punto deberíamos llegar para poder entregar al paciente nuevamente a su familia en la última fase, ¿no es cierto? Que ya es la de reanimación, ¿no es cierto? Ahí en cambio el objetivo es negativo. Yo lo que busco es ahora sacar el líquido que tenía y regresarlo al paciente a su estado, a su condición sana, ¿de acuerdo? Estrategias que puedo utilizar en esta fase de reanimación, desde la restricción hídrica al uso de diuréticos. Es muy recomendado, hay muchísima literatura que te habla ya que desde la fase de estabilización, incluso en la optimización, deberías empezar a utilizar diuréticos de forma progresiva para lograr que el paciente llegue en este momento a un balance neutro. Eso es lo que quería contarles. Lo hemos hecho en honor al tiempo de todos ustedes, de una forma un poquito más rápida de la que pensábamos, pero creo que se ha topado todos los temas que teníamos. Les agradezco por su gentil atención. Que tengan una muy buena noche. Abajo queda mi correo electrónico para cualquier duda o cualquier cosa que quieran compartir conmigo. Muchas gracias, doctor, por su explicación. Tenemos solamente felicitaciones de parte de los participantes hacia usted por lo que el día de hoy nos ha compartido. Y tenemos unas preguntas que las vamos a leer. En cuanto a lo que es la parte de la reanimación basada en los predictores dinámicos de ultrasonografía, ¿cuál sería su criterio para basarnos justamente en ellos? ¿O cuál sería la importancia que tiene esta herramienta en la parte de emergencias? Primero, darle un abrazo enorme a Alejandro Robalino, un compañero, un amigo al que pues, la pandemia no nos ha permitido ver, pero desde acá te mando un abrazo enorme, querido amigo. Sobre tus preguntas, a ver, gracias por las felicitaciones. Siempre es bueno tener tus felicitaciones, me dejan muy contento. Creo yo que, y en ese punto sí me hubiera gustado por hablar un poco más, pero ahora que me dan la pauta, la ultrasonografía en sala de emergencia se está convirtiendo para nosotros en un apoyo que nos está evitando el utilizar terapia o métodos muy invasivos sobre el paciente. Y ahí, por ejemplo, tenemos el uso de la vena cava, que de forma particular me parece un método de evaluación muy importante para poder saber cómo va la respuesta a líquidos del paciente. Entonces, si estamos haciendo un manejo muy intensivo, no, yo pienso que no. Yo pienso que la sala de emergencia cada vez está tomando el rol que realmente le pertenece. Nosotros tenemos que entregar, bien sea la terapia intensiva o bien sea al piso, un paciente más manejable. Esa es nuestra función, y todas estas ayudas como el ultrasonido
y creo que somos unos apasionados del ultrasonido, nos permiten eso, ¿no? El poder entregar pacientes mucho más estables. Luego veo que me haces ahí una acotación sobre si nos cerramos a estos 20 o 30 por kilo o lo manejamos con predictores dinámicos. Sí, si tienes la posibilidad de manejar predictores dinámicos y lo sabes manejar bien, si los conoces de forma adecuada, yo te diría sí, absolutamente sí. Receta de cocina, el 20 a 30 por kilo, está resultando eso, ¿no? Porque lamentablemente no se están haciendo las evaluaciones adecuadas de los pacientes, pero creo que es mejor irnos a hacer una hidratación en sala de emergencia que permita recuperar pacientes, porque todos sabemos lo deleterio que es la acidosis en el paciente crítico, a quedarnos cortos de hidratación. Ujú. Perfecto. Entonces, le agradecemos igualmente, doctor, por sus respuestas y en honor al tiempo vamos a dar por concluido el día de hoy